Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Me parece que ahora sí estamos terminando con los textos, cuando menos del Nuevo Testamento. La próxima semana estamos haciendo un resumen. Bueno, no les adelanto. Vamos a intentar terminar. No va a ser que ni siquiera terminemos. Lo primero. No va a ser que ni siquiera terminemos. Vamos a darle. Ya vamos en la novena sesión, es increíble. Nunca creí que fuéramos a hacer tantas sobre Segunda Venida. Pero bueno, vamos a empezar y vamos a continuar con la revisión de los textos en el Nuevo Testamento. Y bien, ¿cómo ven el texto, chico? Yo sí lo veo, ándale. Probablemente algo más comercial. Muy bien, vamos con la primera carta de Juan. ¿Qué pasó aquí? Muy mal. Ok, sí. Dice 28, pero debía ser primera carta de Juan, capítulo 2, desde el versículo 18. Lo que pasa es que en el versículo 28 es donde se hace referencia a la segunda venida, pero desde el 18 se empieza a hablar acerca de lo que vamos a ver. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, pero... sí se ve. Ya. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Juan está diciendo a las iglesias que ya es el último tiempo. ¿Sí? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Entonces, el énfasis que hace Juan cuando escribe esta carta es acerca de que ya estamos en el último tiempo, y el último tiempo se caracteriza por la venida del anticristo. Y nos va a decir quién es ese anticristo. Dice, así ahora, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, para Juan no se trata solo de un personaje, sino de un cierto tipo de personas. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, no lo va a decir. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque no solo ha surgido uno, sino que han surgido muchos. Y esos muchos, desafortunadamente, dice, salieron de nosotros. Son creyentes que, habiendo profesado, digo esto entre comillas, subrayado y de rojo y signos de interrogación, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces estamos hablando de personas que militaban dentro de la iglesia, que eran parte de las congregaciones, pero que finalmente salieron y se oponen a Jesucristo. Bueno, que es la definición de anticristo, ¿no? Pero dice, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Recordemos, esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. Una vez que eres creyente, siempre eres creyente. No es algo que puedas perder. Si acaso no permaneces, entonces significa que si no permaneces, significa que no has pertenecido jamás al grupo de aquellos que han sido redimidos. Estuviste entre ellos, te confundiste entre ellos, los confundiste a ellos, pero a final de cuentas no pertenecías a ellos, ¿sí? Porque si hubieras pertenecido a los creyentes, a los cristianos, a los que siguen a Jesús, habrías permanecido con ellos. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ojo, una advertencia a las iglesias, ¿sí? No todos los que están dentro de las filas de la iglesia son verdaderos creyentes. Pueden ser asistentes muy fieles, pueden ser ofrendadores muy fieles, pueden ser personas que participan, pero no necesariamente pertenecen, ¿sí? Volvemos a la imagen del trigo y la cizaña, que hasta el último día el Señor los distinguirá, los separará, pero que mientras tanto el trigo y la cizaña conviven en el seno de la iglesia. Y a todos estos, por cierto, está llamando el apóstol Pablo, ¿sí? Anticristos.
¿sí? ¿Quiénes son? Los anticristos son aquellas personas que en un momento dado están dentro de la iglesia, profesan una fe, conviven con los creyentes, pero que al final de todo, dan media vuelta y se alejan de el Señor. Y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo. Aquí tenemos la definición de anticristo. Anticristo es aquel que niega a Jesús. Ese es el anticristo. Entonces, en términos generales, ¿sí? El anticristo no es solo un personaje, un líder universal que se opone a la iglesia, sino al final de cuentas, todo aquel que niega a Jesucristo y se opone a él. El que niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces, ¿cuál es la razón por la que niega al Padre y niega al Hijo, que se opone a Jesucristo? Pues simple y sencillamente porque no tienen al Padre, no hay una relación. Vuelve a enfatizar este hecho, ¿no? La evidencia de que seas cristiano es la permanencia en Jesucristo y que confesamos al Hijo y que confesamos al Padre. Pero si negamos al Hijo, negamos al Padre, entonces definitivamente jamás has pertenecido. Estuviste, te reuniste, estuviste junto, pero no fuiste del grupo de creyentes. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os ha escrito esto sobre los que os engañan. ¿Quién es el anticristo? Es aquel que engaña. Pero la unción de vosotros, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, aquí es donde viene la referencia directa. Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, sí está paralelismo sinónimo, cuando habla de la manifestación está hablando de su venida, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, esta referencia a la segunda venida nos da una definición de quién es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Aquel que niega a Jesús. Ese es el anticristo. Y esa persona pudo haber estado incluso dentro del seno de la iglesia, pero como no pertenece a Jesucristo, termina separándose de Él y yendo en contra de Él. Entonces, él habla de lo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? De la apostasía. Personas que están en el seno de la iglesia en el sentido de que conviven con los creyentes, participan con los creyentes, simulan ser creyentes, a lo mejor ellos son honestos y se creen creyentes, pero llega un momento dado en su vida en que hace crisis y se revela lo que realmente son, que jamás han pertenecido a Jesucristo. Y como que finalmente no pueden negar esa naturaleza, ¿no? Ajá. Como dices tú, pues pueden asistir, pueden ofrendar, pueden diezmar, pueden hacer, pero no es algo que puedan hacer para siempre. En el lado opuesto, yo conozco una persona que en su juventud estuvo muy involucrada en la iglesia y todo, y en algún punto, pum, se apartó. Nombres. No, déjame. Todos pueden decir, bueno, pues no, salió de nosotros porque no era de nosotros, ¿no? O sea, pertenece a... Pero luego ya de grande, regresa. Y yo lo escucho y digo, o sea, hasta me preguntó, ¿era pastor? No era pastor ni nada, porque tiene un conocimiento muy profundo de la escritura, y ahí cuando puede dar mini sermones y todo. Entonces, pues a mí me hace pensar, ¿cómo puedes conocer tanto? Pero tampoco sé las circunstancias y no he preguntado.
Ajá. y decir, esto no es para mí. Pero finalmente, pues al final regresas. Sí, Entonces, es ahí donde tenemos bueno, el mismo Juan lo dice, ¿no? Tenemos la promesa de la vida eterna. Y lo que el apóstol Pablo menciona ahí en Filipenses, ¿no? 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un creyente verdadero puede separarse por X, Y, Z razón, pero al tiempo va a retornar. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a traer. Sí, es difícil, es difícil para nosotros, complicado para nosotros juzgar y decir, sí, no, lo hacemos, honestamente lo hacemos, para ser honestos, lo hacemos, ¿no? Juzgamos, como otros nos se juzgan, fue porque no era de nosotros. como otros nos juzgan a nosotros, evidentemente lo hacemos, ¿no? Pero a final de cuentas no tenemos la última palabra, es Dios quien tiene la última palabra, quien a final de cuentas revelará quién es la cizaña, quién es el trigo, y podemos equivocarnos, ¿sí? Entonces, de ahí el ser cautos, ¿no? En nuestros juicios. Me parece que internamente podemos pensarlo, pero cuidado cuando lo externamos, porque no tenemos toda la verdad, ni sabemos lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Entonces, realmente no lo sabemos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el juicio. De hecho, cuando el Señor da esa parábola del trigo y la cizaña, es lo que dice, o sea, no toques nada, no toques eso. ¿Por qué? Porque vas a dañar, junto con la cizaña, vas a dañar el trigo. Déjalo bien, que al final Dios los va a separar. Entonces, debemos dejar eso y no nos toca el juzgar en ese sentido, ¿no? Lo hacemos y a veces es necesario por la salud de la iglesia, pero tenemos que ser cautos, siempre ser cautos en esos juicios y recordar que a final de cuentas, porque aquí ya entramos al área de la disciplina, el propósito de la disciplina cuando hacemos esos juicios es que la persona se arrepiente y vuelva al Señor. No es echar fuera, no es castigar, denigrar, es restaurar. Es restaurar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Entonces es lo que refiere Juan, o sea, esos son los anticristos, o sea, te estás esperando un líder mundial que se opone a la iglesia, la persigue, pero la verdad es que hay muchos anticristos ya en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, que persiguen a los cristianos, que estorban en la obra. Entonces, ten cuidado con esos. Pero hay que hacer cautos también. No nos toca a nosotros porque podemos encontrarnos con eso. Gente que se aparta del Señor y al tiempo retorna. El Señor los atrae. ¿Por qué? Porque el Señor sigue trabajando en ellas. Entonces, hay que ser cautos, no prudentes en esos juicios. Y bueno, al final de cuentas, pues lo que nos dice es eso, ¿no? Tenemos que en la segunda venida, cuando el Señor venga, va a manifestarse lo que somos, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el asunto, ¿sí? Permanece de Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y cuando se hace esta referencia, no nos alejemos de Él avergonzados, ¿sí? Lo que está realmente diciendo, ¿sí? Es que no vaya a ser que nosotros seamos de esos anticristos que vivimos engañados y por eso nos alejaremos avergonzados. No está hablando de un creyente, ¿sí? Recuerden, el que permanece en Él va a estar en confianza, ¿sí? Pero el que no permanece, ¿sí? Va a ser avergonzado. Entonces, que no seamos encontrados nosotros como los anticristos. Esa es la advertencia que está haciendo. No es porque un creyente vaya a ser avergonzado, no. Lo que nos está diciendo es que si eres creyente vas a entrar a la presencia de Jesús, vas a recibir la presencia de Jesús con toda confianza, pero si no permaneces en Él, es evidente que no perteneces a Él, entonces te alejarás de Él avergonzado.
porque viviste, al final de cuentas, engañado. Era un poquito el tema de las 70 semanas, ¿no? Pero yo andaba ocupado porque tenía cosas que hacer, pero puse la predicación ahí para oírla. Y pues al final, o sea, pues olvídate de fechas exactas, ¿no? Ajá. Realmente es plan perfecto de Dios y vivir en confianza. Anda. No en preocupación de que si va a venir este viernes, o va a ser en 10 años, o cuándo va a suceder. ¿No? Me cayó bien el cuate ese de la predicación, fíjate. Oh, pretencioso, no sé. Me cayó bien, me cayó bien. Déjame decir que Por eso lo compartiste. fíjate que pocos sermones, es algo curioso, Ujú. sermones me gustan y pocos sermones míos me gustan. Pero Ujú. ese lo vi lo Ajá. vi porque me lo encontré por casualidad, ¿eh? Hace como 15 días. Dije, aquí está. Bueno, luego lo reviso. Ajá. Y De las como ya estoy 70 semanas. pensando en el resumen de esto, dije, voy a revisar qué dije ahí. Eh, y bueno, me Sí. gustó ya, hoy lo estuve viendo en la semana. Dije, no, pues estoy completamente de acuerdo con este cuate. Fue un poco decepcionante porque cuando dije las 70 semanas yo dije, no, pues ya no van a dar la fecha, ¿no? Pero pues no hubo Porque fecha. no sigue la corriente. Muy mal, muy ¿Están mal. ahí? Ok. Muy bien, que depende de hoy. Pero bueno, entonces seguimos. Ujú. Entonces, seguimos. Esto es lo que nos dice primera carta de Juan. Vamos a Judas. Vamos a Judas y Judas también hace referencia en el 14, 1 Ujú. al 15, perdón, el 14 y 15, 1, 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo Vámonos. desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas esencialmente nos menciona que en la segunda venida habrá un juicio, ¿sí? Entonces, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Y obviamente menciona el juicio contra los pecadores, contra los impíos, contra los que hacen el mal. Entonces, Judas es muy concreto. Muy concreto en ese sentido, ¿no? En la segunda venida, prepárate. Si tú formas parte de los pecadores, de los impíos, tú vas a recibir juicio. Lo que complementa lo que menciona Juan, ¿no? ¿Por qué van a alejarse avergonzados? Porque forman parte de estos pecadores, de estos impíos, de estas personas querellosas, murmuradoras, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas y adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, Judas lanza un juicio en ese sentido. Judas se caracteriza por ser muy concreto. Está Hola. citando aquí un libro apócrifo, ¿sí? Que es de Enoc, las profecías de Enoc. Este, ¿Sí anda por ahí ese libro? sí, creo que yo lo tengo. Ah, ya predicaste de eso. No, fíjate, pero los tengo. Honestamente no los he leído todos, tengo toda una colección de apócrifos. Órale. Pero honestamente no los he leído todos. No es. El interés. No me llaman, fíjate. O sea, los tengo como que sí un día los voy a leer, pero no. Leí, por ejemplo, unos evangelios apócrifos. Mm. No les falta.
no se me Ansia. antoja leerlos. O sea, no es atractivo No son leerlos. tan No les, no sé, atractivos. les falta chispa, les falta, Ujú. no, Lo no me puedes saben. sentir. Pues por Sí, eso son apócrifos. bueno, no es por eso. Pero sí, o sea, la verdad, o sea, no me llena la forma en que están escritos. Pero en No fin, tienen tanto cotorreo. sí, entonces no, bueno, en fin, he leído algunas porciones de unos y otros y no Ya los sé. he, y no son Luego, grandes, luego de repente se ponen de moda. Creo que hago hace poco el Evangelio de Judas, ¿no? sí. Algo así. Cada ratito me los piden. Mm. Digo, porque como los tengo en línea, en una página, Ah, los ok, encuentra, ok. que no sé por qué me pide acceso si se supone que están allá disponibles. Hasta donde Ujú. yo recuerdo están disponibles. Pero luego me piden, aunque algunos sí quieren editar ahí mismo, entonces pues no, a esos no, porque no me interesa editar, me interesa que sí se queden. No que la gente modifique y agregue eso. Si lo quiere agregar, pues agrégalo por tu lado, ¿no? Claro. Pero hasta donde yo sé están disponibles. Me hace Luego, eso que me pidan el acceso. acceso. Ujú. Sí, ya, Probablemente les quieren meter mano. sí, algunos Este, sí, porque algunos sí son para editar, dice explícitamente para editar. Y bueno, ya eso no me interesa, ¿no? y luego me los pasas para tenerlos también en la biblioteca. No, tengo mucha lectura pendiente y ya me reclamaron este martes. No, pues para tenerlos ahí para lo que haga falta. Fuimos a la librería, fuimos a la feria del libro, Ah, mira, compramos varios libros y a ver cuándo los leemos y cuándo los vamos a leer. yo creo que no voy de 2020. Desde que entré a no, ya no Ya tenía hay un chorro tiempo para que ir a la ver. feria del libro. Ujú. Pero bueno, seguimos. Entonces, nada más hacer una referencia curiosa, ¿no? Judas utiliza aquí un escrito apócrifo y rescata de ese escrito apócrifo la venida del Señor y el juicio que va a traer sobre los pecadores, en concordancia con lo que los otros evangelios han dicho. Y bueno, para cerrar, para finalizar, les decía que no íbamos a ver Apocalipsis, pero sí vamos a ver Juan. Para cerrar, estos referencias, no los veo, se me fueron. Sí, estoy aquí. Yo vi, Ah, ya se fue. ya Se vino, fue ¿no? por los tacos. No, lo que pasa es que dejé de ver aquí la imagen. A lo mejor internet me está fallando. Dice que tengo poca pila. Espérame. Está conectado. Esperemos que no se nos vaya. Muy bien. Vamos a Juan. Con Juan cerramos porque me parece muy interesante lo que hace Juan. Juan, recuerden, el Evangelio se está escribiendo allá por el 90-95. Ujú. Y entonces, ¿dónde está? Aquí está. Y debemos entender lo que ha pasado. Ya todos todos los apóstoles han muerto. Mi afirmación, mi conclusión, mi conclusión, puede estar equivocado, ya saben, no lo creo, pero puede estar, punto. Mi conclusión es que este epílogo, este es el epílogo de, de Juan. Realmente Juan termina, y podemos notarlo claramente en el 20, 30, 31, donde dice además hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el final, esta es la conclusión del Evangelio de Juan. El 21, a mí me parece, ¿sí?, que es un agregado, ¿sí? Que es un agregado, ¿sí? Un epílogo que sus discípulos escriben precisamente una vez que Juan ha fallecido. ¿Sí? ¿Por qué llego a esta conclusión? Porque es lo que ellos, es lo que ellos dicen. Capítulo 20
este capítulo 20, particularmente el versículo 15 en adelante, es evidente, sí, es evidente que fue escrito para contestar la pregunta, ¿cuándo viene el Señor? Porque recordemos que la iglesia durante el primer siglo, ¿sí?, está esperando que el Señor venga antes de que esa generación muera. Pero resulta que ya todos los discípulos han muerto. El último es Juan. O sea, todos mueren allá alrededor del 70. Y fue el único que murió de causas, digamos que naturales. Naturales, exactamente. Entonces, ya todos han muerto martirizados. O sea, la generación esa se ha acabado. Y Juan también. Para mí, esta parte se escribe una vez que los discípulos de Juan en Éfeso se enteran que su maestro ha muerto en la isla de Patmos. ¿Va? Para mí es evidente, porque entonces viene la pregunta, que ya Pedro la enfrentaba. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está la segunda venida? Porque retarda su venida, lo veíamos la semana pasada. O sea, ya en tiempos de Pedro, en el 60, ¿sí?, las iglesias o personas, tal vez esos anticristos, de los cuales habla Juan, se levantaban y preguntaban, ¿dónde está el Señor? La segunda venida es una mentira, hemos vivido engañados. El Señor no ha venido, el Señor no, todo permanece exactamente igual, el Señor no va a venir. ¿Sí? Y es una pregunta que permanece y se recrudece cuando van muriendo los apóstoles. Esa generación se está acabando y el último en morir es Juan, el discípulo amado o el anciano. ¿Sí? Entonces, tiene ese propósito, contestar a la pregunta, ¿cuándo va a venir el Señor? Así es, fíjense, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, síganme. ¿Sí? Ojo aquí, ¿sí? Lo que nos dice las escrituras, la aclaración, la nota que se hace, ¿sí?, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y recordemos que el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza, ¿sí? Entonces, para cuando se escribe esto, los discípulos sabían de cómo había muerto el apóstol Pedro. Y entonces recuerdan esta historia y el Señor les dijo entonces cómo iba a morir. Pero, sí, no termina ahí la cosa. Y ahorita vamos a regresar al texto. Dice, el discípulo amado, volviéndose Pedro, o sea, Jesús le dice cómo va a morir. Y Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, ¿sí? Una referencia a Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? En otras palabras, Señor, ok, yo voy a morir así. ¿Y este? ¿Qué? ¿Y él? ¿Y Juan? ¿Y tu consentido? ¿Y tu conce? Tenía su conce. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, si yo quiero que no muera, ¿qué a ti?
sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Esto es lo que entendieron los discípulos, esto es lo que entendieron las iglesias, que Juan, No iba a morir. el amado, no iba a morir. Entonces, esto se extendió. Pero aquí es donde viene la aclaración y por eso sostengo que Juan ya había muerto. Pero Jesús no dijo que no moriría. Está explicando, oyes, Juan ya murió. El Señor dijo que él iba a venir y que Juan no iba a morir. Entonces, ellos están haciendo una revisión. Tienen que hacer una revisión de lo que creen, de lo que entendieron. Y entonces llegan a esta conclusión. A ver, Jesús no dijo que no iba a morir. Jesús dijo, si yo quiero. Supongamos. O sea, a ti no te importa lo que yo haga con él. Si yo quiero que no muera, a ti no te importa, no te interesa. O sea, lo que Jesús hizo fue sacarle la vuelta a la pregunta, pero no es que le dijo que no moriría. Entonces, los discípulos están haciendo una revisión de las palabras de Jesús y están corrigiendo, porque entonces están diciendo, Jesús no, jamás dijo que no moriría. Dijo que si yo quiero. Entonces, tenemos que corregir. Que el Señor no haya venido no significa que haya faltado a su promesa, significa que aún no es el tiempo. ¿Sí? Entonces, empiezan a rectificar, ¿sí? Empiezan a rectificar la prontitud de la segunda venida. Entonces, ya se quedan en la conclusión, realmente no sabemos cuándo va a venir. Él prometió venir. Uh-huh. Realmente no sabemos cuándo va a venir. Lo que es importante es que nosotros debemos de permanecer, ¿sí? Si quiero que Él esté cuando yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y vuelve a mencionar, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito, habrían de escribir. Amén. Entonces, cierra, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿a qué viene todo eso? Ellos han presenciado la muerte de Juan, el apóstol, el anciano, el discípulo amado, y Jesús no ha venido. Tienen que revisar su fe, sus creencias, sus conclusiones acerca de la segunda venida y tienen que llegar a la conclusión. Nosotros hemos entendido mal. Nosotros hemos entendido mal. Pensábamos que Jesús iba a venir en esta generación, pero evidentemente no es así. Sus discípulos ya han muerto. Pero no por eso lo que nos han dicho es mentira. Lo vuelven a reafirmar. Este es el discípulo que da testimonio de esas cosas. Escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, aunque Jesús no ha venido, estamos plenamente convencidos que lo que nos ha dicho Juan es la verdad. Jesús va a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo que es importante, ¿sí? Y aquí es donde volvemos a las palabras de Jesús para el apóstol Pedro, ¿sí? Aquí es donde tiene sentido estas palabras para Pedro. Por un lado, para él es importante porque es una manera de restaurarle, de decirle a Pedro, confío en ti, sé que me amas, ¿sí? Con un amor muy humano, que falla, que se equivoca, pero confío en ti para que hagas una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Apacienta mis corderos. Eso significa para Pedro, pero ¿qué significa para los creyentes que en ese momento han visto morir, son testigos de la muerte de todos los apóstoles y que además son testigos de que el Señor aún no ha regresado? ¿Qué significa esto? Que por encima de todo, si amas a Jesús, tienes que seguir adelante. Amén, amén. ¿Sí? Entonces, aquí es donde cobra sentido estas preguntas. ¿Qué tan profundo es tu amor?
¿Qué tan profundo es tu amor? Aquello que tú esperabas, tus expectativas no se han cumplido, pero amas a Dios, amas a Jesús, lo amas para seguir adelante, aunque Él aún no haya regresado. Aún hay cosas que hacer, ¿sí? Y que no haya regresado no significa que Él ha mentido, que se equivoca o que es falso. No, significa que aún no es su tiempo. Pero mientras eso sucede, tú debes de permanecer. El mensaje de Juan, tanto en su evangelio como en sus cartas, es: el creyente debe de permanecer en la fe por encima de todo, aun cuando su fe es puesta a prueba. Que por cierto es puesta a prueba no porque el Señor falle, sino porque nosotros entendemos mal. Nosotros somos los que fallamos. Pedro fue el que falló, Pedro fue el que negó, Pedro fue el que retrocedió, Pedro fue el que traicionó. Pero Dios le da una oportunidad, Jesús le da una oportunidad de seguir adelante. Dios le restaura y le da una oportunidad. Pero nosotros también fallamos cuando entendemos mal las Escrituras, cuando entendemos mal las promesas del Señor, cuando entendemos mal su mensaje. Quien ha fallado no es el Señor, quien ha fallado somos nosotros, pero sigue dándonos una oportunidad. Si lo amamos, nos sigue dando la oportunidad de seguir en el camino, seguir en el camino de Dios. Yo ahí sí, entre paréntesis, sí me siento identificado con Pedro. Porque pues uno, que ahí entre paréntesis, yo sí me siento identificado con Pedro. Porque uno pues a veces hace las cosas de buena manera, a veces no, falla uno. Pero eso no significa que no querramos al Señor. Ajá. Pero sí que debemos rectificar. O sea, aprender de los errores y pues tratar de hacer las cosas bien en el futuro, ¿no? Sí, sí, y bueno, es lo que para mí cobra sentido este pasaje, ¿no? Nosotros podemos equivocarnos en lo que esperamos del Señor, pero el Señor no se equivoca. Y aunque nos equivoquemos, nos sigue dando oportunidades. La invitación es: permanece en Él, sigue haciendo aquello para lo cual el Señor te ha llamado, te tiene aquí y adelante, ¿sí? Entonces, esta repetición, este énfasis, me amas, me amas, me amas, es para los creyentes hoy, que vemos que el Señor no ha venido aún. Han pasado 2000 años, ¿sí? Han pasado 2000 años y el Señor sigue sin venir. Pero la pregunta sigue siendo la misma para nosotros: ¿me amas? Abraham, ¿me amas? Lluvia, ¿me amas? Moisés, ¿me amas? Síguele. No hay no hay diferencia, entendiste mal la fecha, no pasa nada, hay que seguir y hay que seguir anunciando que el Señor viene. ¿Cuándo? No tengo la menor idea, pero viene, y en tanto Él viene, yo tengo que permanecer en Él. Ok, nos quedan 20 minutos, me veo tentado a hacer el resumen, pero a la vez quisiera no. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Preguntas? Respira. ¿No hay preguntas en Facebook? No, fíjate, hoy no tenemos. ¿Alguien, está curioso. ¿Alguien que ande por ahí? Tenemos dos participantes, pero no comentarios. Ahí me estaba acordando que hace un par de meses me tocó dar la clase de David y de estar con los niños. Entonces, pues, ¿cómo les explicas? Porque es un tema de adulterio, hay un crimen pasional. Entonces, pues ahí de la mejor manera posible. Pero te explicas cómo es. A fin de cuentas, si lo van a aprender en la calle, mejor que lo aprendan contigo. Como dije. Es fácil decirlo que hacerlo. Bueno, y para alguien puede ser más sencillo. Luego, cuando el pastor dijo que le preguntaron que si los animales iban a decirlo, no,
Y pues para mí sí sería más complicado decirle, o sea, tu perro ya se murió y olvídate de él, o sea, pues nunca lo vas a volver a ver. O sea, es la verdad, probablemente. Pero pues yo no tengo el corazón para decir eso. Pero sí, pero ahí, lo decían. pero al final de cuentas, pues sí, se tiene que hacer, ¿no? Pero pues hay un tema de arrepentimiento, hay un tema de pedir perdón, o sea, reconocer el pecado, porque él ni siquiera sabía que estaba mal, hasta que fue el profeta y le dijo, fíjate que había un hombre que tenía una ovejita y otro que tenía miles, y pues el día que vino un visitante, pues le quitó su ovejita al que nomás tenía una y para darle de comer al otro, ¿no? Y que David se enojó, no, pues ese hombre debe morir. Y el profeta Natán le dice, no, pues es que eres tú, compadre. Ya le cayó el 20 y ya lo procesó, ¿no? O sea, cayó arrepentido delante de Dios, aceptó el castigo, o más bien las consecuencias de su pecado, y pues también siguió adelante, ¿no? Pero como que entre él y Pedro, son dos ejemplos de que puede ver lo peor, ¿no? De la naturaleza humana. En Pedro, pues también en la traición, o sea, cuando más necesitaba alguien ahí a su lado, pues lo negó y se fue, ¿no? Y de David, pues ya dije lo que hizo, ¿no? Pero bueno, siempre que tu corazón sea, digamos que honesto, ¿no? Delante de Dios, reconocer el pecado, restaurar y, como dices tú, seguir adelante. Y en el caso de nosotros, pues en cuanto a la segunda venida, exactamente lo mismo, ¿no? Ok, estoy publicando en la página, en Facebook, el enlace de una predicación. Debe de existir, no, pero probablemente ya se borró. Sí, no, eso ya se borró. La clase de escuela dominical cuando vimos Daniel, eso se borró, eso ya se perdió. ¿Tú no lo tienes? No, porque se estaban publicando en Facebook, ahí se quedaban, yo confiaba en que se iban a permanecer por los siglos de los siglos, entonces no, eso ya no lo alcancé a rescatar. Pero nos avisaron hace 3 meses que Facebook ya no se No, me avisaron mucho antes, pero pues no me alcanzó el tiempo para tanto. Era bastante y no hubo chance. Entonces, no, todo eso se perdió. Pero sí quedó ese sermón, esa predicación sobre las 70 semanas. Entonces, este video que está aquí, ese video es sobre las 70 semanas. ¿Por qué es importante? Porque no vimos nada sobre Antiguo Testamento. Yo les decía que esto debimos empezarlo desde el Antiguo Testamento, pero me parece un muy buen resumen, es sobre las 70 semanas de Daniel. Me parece un resumen muy bueno, porque curiosamente, digo, mientras lo revisaba, es algo de lo que no me acordaba honestamente, pero mientras lo revisaba, concuerda exactamente con las mismas conclusiones que ya hemos estado viendo en el Nuevo Testamento. Entonces, dentro de estas 70 semanas, yo puedo acomodar perfectamente, y eso lo vamos a hacer la próxima semana, las enseñanzas del apóstol Pablo y las enseñanzas que encontramos en las cartas generales. ¿Sí? O sea, porque el esquema que se plantea en estas 70 semanas es exactamente el mismo esquema que nos está presentando el Nuevo Testamento. Entonces, se confirma. Vuelvo a insistir, yo ni me acordaba. ¿Sí? Yo me acordaba que había hecho un estudio sobre Daniel y que había hecho un estudio sobre las 70 semanas. Perdí todo esto porque recuerden que varias veces he perdido el disco duro por completo, así que también lo perdí. Los videos se perdieron porque estaban en Facebook, pero quedó en mi página de YouTube. Y bueno, lo vi esta semana y digo, caramba, concuerda, es exactamente cada una de las cosas que vimos en el Nuevo Testamento encaja perfectamente en la panorámica que nos presenta Daniel de las 70 semanas. Lo vamos a hacer la próxima semana, pero les paso el enlace para que si pueden verlo,
véanlo, me parece muy bueno, la verdad, modestia aparte, es en serio, es lo que les decía Abraham, pocos sermones míos me han gustado. O sea, cuando empecé a predicar, tuve la idea de grabarme en audio. No me gustó, entonces desistí de grabarme. Cuando ya empezamos a transmitía mis clases del seminario, del instituto, pero no, que por cierto también las perdí. Es en una enfermedad, me enfermé, me dio fiebre, y a partir de ahí decidí que no voy a trabajar en la computadora si estoy enfermo, porque estaba enfermo. No debí ponerme en la computadora, pero como no me gusta estar sin hacer nada, o sea, pues me senté en la computadora, empiezo a hacer algunas cosas, salió un mensaje, le di a aceptar, y para cuando me di cuenta, había aceptado que se borraran todos los videos. Así que a partir de ahí, estoy enfermo, no agarro computadora. En fin, pocos sermones. Este sí me gustó, me encantó. Y habla sobre las 70 semanas. Me encantó la predicación, hasta yo la entendí. Entonces, se las recomiendo. Y la próxima semana vamos a encajar esto: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para cerrar este tema de segunda venida. Con eso, ahora sí, estamos cerrando. Y luego ya nos vamos de vacaciones. ¿Perdón? Y luego ya nos vamos de vacaciones. Dice Lluvia que regresamos en febrero. Qué bueno, qué cómica eres. No, hay que continuar. Todavía hay algunos temas, porque de esto se desprendió del libro de los Hechos, pero lo que hagamos ahora sobre Hechos va a ser, porque hay algunos temas ahí importantes en Hechos, va a ser enfocado en lo que prácticamente, exclusivamente Hechos nos enseña, para no extendernos tantos y poder avanzar y poder continuar después con otros libros de las Escrituras. ¿Sí? Dice la Biblia que no hay descanso para los impíos. Sí. Vacaciones. No, espérate. Ya en diciembre estamos hablando de vacaciones. Ahorita todavía no, espérate. En octubre. Sí, aunque Abraham quería graduación y toda la cosa. Bueno, entonces aquí vamos a dejarlo. Sí, aquí vamos a dejar. Hoy terminamos temprano. Les recomiendo ver este video. De veras, vean, tomas el tiempo. Me parece muy claro, me parece muy ilustrativo. Y se van a ir dando cuenta cómo compagina con lo que hemos estado mencionando. Y la próxima semana es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar esquema y vamos a ir acomodando lo que hemos encontrado en el Nuevo Testamento. Y cosa interesante, o sea, muchas de estas cosas ya habían sido reveladas, pero no nos habíamos percatado de eso. Pero en la predicación, ¿hiciste alguna tablita o algo? Lo que pasa es que yo la estaba escuchando, pero no la estaba viendo. Sí, hay tablas ahí. Todas esas vamos a ver la próxima semana. Sí, todas esas tablas precisamente fueron tomadas de las clases de escuela dominical, porque antes eso se vio en escuela dominical. O sea, con Lili. Sí. Que por cierto, algunas de ellas se le escaparon a Lili. O la hermana Chayito. Sí, ella se puede acordar. Pero sí, muchas de estas cosas fueron vistas en la escuela dominical, y luego vimos Daniel en mensajes. Así debe de ser, pues, según tengo entendido que es el esquema que seguía, y ya mostramos esa parte. Pero sí me gustó sí me gustó la forma, la verdad. Pocas cosas me han gustado tanto. Sí, vamos a conservarlo. Muy bien, entonces terminamos aquí y nos vemos al ratito.